Amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a este culto de aposento alto que lleva a cabo nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana Manantial de Vida. Que este momento sea un momento para acercarnos a Dios, que lo glorifiquemos, que estemos muy atentos para poder aprender de su palabra y entender el mensaje que nuestro Dios tiene para nosotros en este día. Sean ustedes bienvenidos y también los invito a que ahí en sus lugares, en sus casas, en el lugar donde se encuentren, nos acompañen a esta oración de ofrecimiento para pedir a nuestro Padre su guía. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar este día, dándote la honra y la gloria, Señor, a ti solamente, reconociéndote, Padre, que estamos aquí porque es tu voluntad, Señor. Pedirte, Padre, que tú aceptes este culto como un olor fragante, Señor, para una ofrenda, Padre, que tú la veas de parte de tus hijos, Señor, para darte las gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, por todo lo que haces en la vida de las familias, Señor, de tus hijos, Señor. Gracias por darnos la vida, Señor, por darnos la oportunidad de poder glorificarte y honrarte, Señor. Que donde quiera que nos encontremos, Señor, sean nuestros pensamientos para ti, Señor, y que no dejemos de alabarte ni un solo momento, Señor. Te pedimos pues la dirección a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Seguimos glorificando el nombre de Dios a través del himno número 30. Solo a ti, Dios y Señor. Confiamos, confiamos.
Ahora les invito a abrir en la palabra de Dios en la primera epístola de Pedro, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada con los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Amados hermanos, vamos a continuar con la oración de intercesión por todas aquellas necesidades que tenemos como seres humanos, también como hermanos en la fe, Señor. Vamos a pedir por todas estas necesidades. Les invito a orar. Padre, te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de tus hijos, Señor, que reconocemos ante ti, Señor, primeramente que somos pecadores, Señor, que sabemos que no nos podemos presentar ante ti sin antes haber reconocido, Señor, que pecamos de muchas maneras, Señor. Por eso te queremos pedir primeramente, Señor, que perdones nuestras ofensas, Señor, que de alguna manera aceptes, Padre, que nosotros nos equivocamos, pero en tu infinita misericordia tú nos perdonas, Señor. También, Señor, te queremos pedir, si esa es tu voluntad, Señor, que ayudes a cada uno de tus hijos que está necesitando algo en este momento. Aquellos que padecen de la enfermedad, Señor, no solamente de esta enfermedad que tú pues has mandado, Señor, y que sabes cuál es el fin que está en nuestro medio, que es el coronavirus, Señor. Pedirte por cada uno de tus hijos, Señor, que están padeciendo bajo este flagelo, Señor. Pedirte que tú, Padre, toques esas almas, Señor, esos cuerpos también, Padre, para que puedan ser sanos, si esa es tu voluntad, Señor. Pedirte por la vida de las familias, Señor, para que tú aportes los recursos también, para que pueda existir el sostenimiento, Señor, porque sabemos que esta pandemia nos ha llevado también a estar muy limitados en el trabajo, Señor, para que tú proveas todos esos recursos que se necesitan, Señor, y que lleve los alimentos a cada uno de estos hogares donde tú sabes, Señor, que están alabándote y glorificándote, Señor. También queremos pedirte, Padre, para las autoridades, Señor, pedirte que los ilumines, que les des sabiduría, para que cada decisión que se está tomando, Señor, sea tomada en cuenta, Padre, tu poder y tu honra para ti, Señor, porque sabemos que el hombre por sí solo no puede tomar las mejores decisiones, Señor, necesita de tu acompañamiento. Te pedimos por nuestras autoridades, Señor. También te pedimos, Padre, por nuestra iglesia, para que nos dé sabiduría a quienes dirigimos, a los dirigentes, Señor, a quienes están en los ministerios, para que seamos pacientes, Padre, y sepamos entender que estamos aguardando quizás desde casa, pero que tu obra no se detiene, Señor. Por eso te pedimos también paciencia con los ministerios, pero también que tu palabra sea poderosa para que pueda llegar
a cualquier parte a través de los medios electrónicos y digitales que tú has puesto para nosotros también, Señor. Pedirte, Padre, también que bendigas la vida, Padre, de los jóvenes, Señor, también. Ellos están viviendo momentos difíciles, Padre, también de incertidumbre, para que apoyen también a las familias y cuiden también a sus padres, Señor. Sabemos que la enfermedad muchas veces llega a través de los jóvenes, por eso te pedimos también por sus vidas, Señor. Te pedimos también por el cuerpo del consistorio, Señor, para que los miembros, quienes estamos al frente, Señor, podamos seguirte honrando y glorificando, Señor, y tomando en cuenta que las decisiones que se tomen sean de acuerdo a tu santísima voluntad, Señor. Te pedimos también, Padre, por todas las personas que aparte del coronavirus están viviendo otro tipo de enfermedad, Señor, que tú también les des sanidad a sus cuerpos, Padre, y que también les des paciencia, Señor, para soportar estas pruebas en las que nos ha tocado a muchos estar viviendo, Señor. También te pido, Padre, para que aportes los recursos, Señor, que se siguen necesitando en tu iglesia, Señor. Por eso también te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, para que tú no apartes tu mano de nosotros, Señor. Sabemos que alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso te suplicamos, Padre, que tú seas el que nos sostenga, Señor, y que tú, Padre, estés con nosotros en todas estas pruebas, Señor. Que no nos dejes solo, Padre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les invito a cantar con alegría el himno número 418, Nos hemos reunido. Pueden abrir sus himnarios o va a aparecer el himno en sus pantallas. Nos hemos reunido en el nombre de Cristo para agradecer tus bondades, oh Dios. Con muchos cuidados nos has socorrido. Loado sea tu nombre, bendito tu amor. Nos has conducido en nuestro sendero, nos has circundado de bienes y honor. Por eso, Dios Santo, tu pueblo reunido a ti eleva preces de gloria y loor. Tu nombre alabamos, Señor victorioso. En todas las luchas concédenos paz. Tu amor nos ampare, tu reino venga, y sea a ti la gloria por siempre jamás. Amén. A continuación vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios denominado ¿Quiénes somos?, a cargo de nuestro presbítero Saúl Feria Acosta. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de abrir su palabra un día más y enviamos un afectuoso saludo a todos los miembros de la Iglesia Manantial de Vida, esperando que la gracia del Señor sobreabunde en sus vidas. Y hoy quisiera compartir con ustedes un tema que es el siguiente: ¿quiénes somos? Es una pregunta que debemos dar respuesta. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice la palabra de Dios: elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Les invito a orar. Te agradecemos, Señor, la oportunidad de poder abrir tu palabra en este día y te suplicamos que tú hables a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo y que tu palabra, Señor, sea en nosotros una gran necesidad para poder vivir conforme a lo que tú quieres. Háblanos porque deseamos escucharte. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando hablamos de la identidad nacional,
Dice que la identidad nacional se define como un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un estado o una nación, la cual se construye sobre varios aspectos, y esos aspectos son cultura, lengua, religión, tradiciones. Y es interesante cómo el apóstol Pedro, cuando escribe esta epístola y está hablando precisamente a un grupo de creyentes que vivían en la provincia de Roma, en especial en el Ponto. Y el apóstol usa un calificativo muy interesante. Si ustedes logran observar en la escritura, él los llama y les dice expatriados. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿quién es o quiénes son unas personas expatriadas? Mayormente los expatriados eran aquellos que residían temporalmente en una tierra foránea. Pero también los expatriados eran peregrinos y viajeros. A la vez, dice que eran personas que vivían en constante conciencia de poder regresar a su verdadero hogar. Pero lo interesante de todo esto es que los que son llamados expatriados son precisamente gentiles. Y el apóstol quiere confortar el corazón, la fe de este grupo de creyentes, que ciertamente en esa época era un pueblo perseguido, un pueblo que vivía bajo diferentes pruebas muy difíciles de persecución. Y Pablo les quiere recordar su identidad como hombres y mujeres de fe. Y lo primero que el apóstol Pedro está llamando la atención a los creyentes del Ponto, dice que primero ellos son un pueblo elegido por Dios. Y cuando hablamos acerca del tema de la elección, nosotros tenemos que recordar el tema del primer hombre que Dios llamó. Y Dios llamó precisamente a Abraham. Y lo llamó, dice, para hacer de él una gran nación. Una nación que pudiese representar a Dios en todo lugar donde ellos estuviesen. Pero esa elección tiene una importancia. Dios quiere llamar a un pueblo porque Él, en su soberanía absoluta, quería salvar al pueblo y salvarlo precisamente del problema del pecado. Israel, como pueblo de Dios, era un pueblo que descendía de Adán y por lo tanto era un pueblo también pecador, porque Adán pecó, se alejó de Dios, no creyó a Dios y rompe esa relación con Dios. Y todos somos descendientes de Adán, pero el Señor en su gracia quiere tomar a un pueblo para hacerlo suyo. Y por eso es que Él determina elegirlo como pueblo de Dios. Y lo hace precisamente para salvarlo de sus pecados. Ahora, ¿quién era Israel?
Todos conocemos que el pueblo de Israel en tierra de Egipto era un pueblo débil. Débil en el sentido de que no estaba preparado para la guerra o para luchar dentro de ellos mismos. Pero el Señor, en su gracia infinita, toma a Israel con esa característica de ser un pueblo débil, pero además un pueblo rebelde, porque Israel era un pueblo muy difícil. Y en medio de esas circunstancias que se presentan, Dios lo elige para ser su pueblo. Por la misericordia de Dios, esa elección alcanza también a los gentiles, a los que no eran considerados como el pueblo escogido por Dios. La gracia bendita de Dios también alcanza a los gentiles, que para los judíos no eran pueblo de Dios. Y el Señor, a través de la historia, empieza a trabajar para alcanzar también a los gentiles. Y en el libro de los Hechos se relata precisamente uno de los casos interesantes, donde la Biblia dice en el capítulo 10 que Pedro sube a la azotea a la hora sexta para orar. Y allá dice, cuando él tuvo hambre, entró en éxtasis y vio una visión en el cual dice, había diferentes reptiles, cuadrúpedos terrestres, aves del cielo. Y la orden de Dios era precisamente: levántate, Pedro, dice, mata y come. Y entonces Pedro dice: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y el Señor le dice que lo que Dios limpió no lo llame el común. Y era precisamente el llamado de Dios a Pedro para que Pedro llevase el evangelio de la salvación. ¿A quién? A los gentiles, y en especial a aquel hombre llamado Cornelio. El evangelio llega a Cornelio, un hombre gentil y un hombre que conoce la gracia de Dios. Y no solamente él, sino que la Biblia menciona que también toda su familia. Entonces, esto nos demuestra que Dios siempre se ha interesado por nosotros y nos ha tomado como su pueblo. Y nosotros los creyentes no podemos perder de vista que somos un pueblo con un gran privilegio: el ser elegidos por Dios para salvación. Y Dios opera de diferente forma para llamarnos a una relación cercana con Él. Y Dios, como nuestro Dios, y nosotros como su pueblo, somos bendecidos, tenemos privilegios. Por ello, mi amado hermano, no pierdas de vista que el Señor en su gracia te ha elegido, te ha llamado, y lo ha hecho precisamente para tener una relación permanente contigo. Así como el mensaje llegó a Cornelio, así ese mensaje llega a la vida de los expatriados. Hay momentos difíciles que cada día nosotros estamos viviendo.
Y cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos luchas, se nos olvida que somos un pueblo especial de Dios, que el Señor nos ha elegido, nos ha rescatado para que nosotros podamos tener una relación permanente con Él. Entonces, ¿quiénes somos? Somos un pueblo elegido por Dios para tener comunión con Él. Pero fíjense que el apóstol Pedro hace una referencia muy interesante y dice que no solamente somos un pueblo elegido, dice que nosotros somos un pueblo santificado, y dice que esa santificación es obra del Espíritu Santo. Y voy a explicarle lo interesante del tema del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando nosotros somos llamados por Dios y creemos al evangelio de la salvación, la Biblia dice categóricamente que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Evangelio de Juan habla de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, nosotros tuvimos que ser llamados por Dios, pero tuvimos que ser santificados por Él. Somos santificados. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita para que cada día nosotros seamos mejores. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Por ello es que la santificación siempre está hablando de limpieza, de arrancar ese viejo hombre y empezarnos a renovarnos en Dios. Pero es una obra del Espíritu de Dios. En ocasiones usted puede tratar por todos los medios el querer ser mejor, pero si no usa los medios de gracia que Dios le ha dado, a pesar de que el Señor le ha perdonado, usted no va a crecer, sino que se va a detener. Y cuando nosotros no crecemos, hermanos, entonces los hábitos malos que teníamos en el pasado empiezan a dominar nuestra vida y empiezan a controlar nuestra vida. Por eso es que la santificación habla de una limpieza, pero también habla de que la santificación es un proceso continuo. No podemos cambiar de la noche a la mañana por nuestra vieja naturaleza, pero el Espíritu Santo sí nos ayuda para que cada día dependamos de Él y podamos honrar a Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro está tocando este tema con un pueblo que está siendo perseguido, con un pueblo que está siendo dañado? Porque precisamente cuando las pruebas nos visitan, es cuando usted y yo queremos volver a ser como éramos en el pasado. Si alguien te maltrata, pues tú vas a querer también maltratarlo. Si alguien te produce un daño, tú también vas a querer dañarlo.
Pero si tú mantienes en tu mente, en tu corazón, ese cambio que Dios te ha dado y que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, y que por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, tú estás cada día más cerca de Dios, eso te va a capacitar para poder soportar las pruebas que llegan a tu vida. Por eso es que nosotros los creyentes no podemos olvidar quiénes somos. Somos un pueblo santificado por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Galacia, cuando toma el tema de la libertad en la práctica, el de vivir en el Espíritu Santo, el de poder desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros, él al final de ese capítulo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si Dios te ha santificado, entonces vive dependiendo del poder del Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, no sé qué lucha puedas tener. No sé lo que tú estás viviendo en este tiempo. Pero lo único que sí te puedo decir es: no te olvides de la obra santificadora del Espíritu de Dios en ti. Dios nos llamó para ser diferentes. Dios cambió nuestro corazón, nuestra mente, y sigue obrando en nuestra vida para poder ser mejores cada día. Cada día tenemos que ser mejor. ¿Por qué? Porque no podemos seguir viviendo para nosotros mismos, sino tenemos que vivir para Dios, que nos llamó y que nos santificó. Pero el apóstol Pedro va más allá y dice que nosotros no solamente somos un pueblo elegido por Dios, no solamente hemos sido santificados, sino que dice: somos un pueblo llamados a obedecer. Llamados a obedecer. Por eso voy a volver a leer el verso 2 de este capítulo 1 de Primera de Pedro. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Amado hermano, si Dios te eligió, si Dios te santificó, es para que tú puedas sujetar tu voluntad a la de Cristo. Ahora, qué difícil es realmente cuando nosotros tocamos el tema de la obediencia. Es un tema muy difícil de aceptar en ocasiones en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones quisiésemos nosotros tomar las decisiones y determinaciones que a nuestro juicio son las mejores. Pero el Señor nos ha dejado su palabra, y su palabra es tan completa, tan verdadera, tan íntegra, que no nos da la oportunidad a nosotros de decir: bueno, yo haré lo que pienso. Ahora, si tú y yo hemos reconocido a Cristo en nuestra vida, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, entonces tenemos que obedecerle.
Y Pedro usa también, dice, el ser rociado con la sangre de Cristo. Y esto es interesante porque en el Antiguo Testamento dice que se rociaba la sangre cuando se establecía un pacto. Y me llamó mucho la atención lo que expresa Éxodo capítulo 24. Y es interesante este pasaje bíblico de Éxodo 24. Dice la palabra de Dios claramente en el verso 5. Dice así: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Era una señal muy fuerte de que el pueblo estaba haciendo un pacto con Dios. Y el pacto era que iban a hacer conforme la voluntad de Dios. Por eso es que cuando el creyente establece un pacto con Dios, se compromete a hacer lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros juramentamos en la palabra y decimos hacer lo que ella nos dice, entonces hay una disposición de obediencia. Ahora, ese acto no era solamente en el establecimiento del pacto, fue también en la ordenación de Aarón y de sus hijos. Pero también dice que ese acto se realizaba en la purificación de un leproso. Ahora, si observamos todo esto, el apóstol Pedro está diciendo: Dios te ha elegido, Dios te ha santificado, y si ha hecho esas obras especiales en ti, entonces tú tienes que obedecer. Tienes que sujetarte a Dios. ¿Por qué razón? Porque fue el pacto que tú hiciste con Él. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Hemos sido santificados en Dios y somos llamados a obedecer. El profeta Isaías en el capítulo 41, en el verso 10, cuando dice: no temas, porque yo estoy contigo. Pero él hace una referencia, dice que Israel es su siervo. Tú eres mi siervo. Y cuando hablamos del ser siervos de Dios, significa que el siervo no hace lo que él quiere, sino el siervo hace lo que su amo quiere. Obedece a la voz de su amo. Por ello es que nosotros, como iglesia, como creyentes, somos siervos de Dios. Entonces, seamos obedientes a lo que Él nos dice que debemos de hacer. Lo digo con amor y con respeto. Hermano, no trate de hacer su propia vida cristiana, porque Dios ya estableció las reglas.
Las reglas de Dios están dadas. Por eso es que cuando vienen los problemas, las pruebas a nuestra vida, nosotros no debemos olvidar quiénes somos. Recuerda que tú eres un elegido de Dios, eres santificado de Dios, y por eso es que Dios te llama a obedecer. Que Dios les bendiga y que ponga en sus corazones ese deseo de sujetar su voluntad a la de Dios. Les invito a orar. Te damos gracias, Señor, porque en tu gracia infinita nos llamaste, nos elegiste, santificaste nuestra vida, purificaste nuestro corazón. Ayúdanos a obedecerte por amor, por gratitud, por reconocimiento a tu señorío. Confirma tu palabra en tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para confirmar el mensaje de la palabra de Dios, cantamos con gozo el himno número 610. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? El himno aparecerá en sus pantallas, si no pueden abrir sus signarios. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Hoy lo quisiera saber. ¿Dónde está el sitio donde debo ir para cumplir mi deber? Día por día condúceme, pacientemente instrúyeme, sea mi oración contestada aquí. ¿Qué quieres tú de mí? Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. De hoy por siempre habré de acatar solo tu voluntad. En el desierto, en la ciudad, en donde esté mi lugar, gozo y consuelo hay que brindar. ¿Cuál es tu voluntad? Cuando contemplo la cruenta cruz, llena de angustias y de dolor, ya no paréceme todo honor del mundo sin Jesús. Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. De hoy y por siempre habré de acatar solo tu voluntad. Fuente de gracia yo quiero ser y un manantial de tu amor. Al pecador que va a perecer en busca de un Salvador. Gloria del mundo no quiero yo, solo yo anhelo en tu luz andar, que el mundo pueda testificar que hago tu voluntad. Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. De hoy y por siempre habré de acatar solo tu voluntad.
Hermanos, damos gracias a Dios por la actividad que se realizó, esperando que sea de bendición para nuestras vidas. Les invito a hacer la oración final. Oremos. Padre celestial, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado, Señor, por la oportunidad, Padre celestial, de escuchar tu palabra, de entonar himnos a tu nombre, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender y llegar a ser como tú quieres que seamos, siendo íntegros, siendo, Señor, honestos delante de ti, dándote a ti la honra y la gloria, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo y permite que esta palabra, Señor, que se acaba de predicar, quede grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes y que pueda, Señor, ponerse en acción en cada momento de nuestra vida, Señor. Permítenos, Señor, actuar con integridad y con honestidad en todo momento, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia infinita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor eterno de Dios nuestro Padre Todopoderoso y la comunión, guía y consuelo de su Santo y Divino Espíritu sea sobre todos vosotros, ahora y siempre. Amén. Que el mundo pueda testificar que hago tu voluntad. Dame la fe para entender cuál es tu voluntad. Y hoy y por siempre habré